Gracias por la invitación, Andrea. Siempre es un honor a responder a su llamado. Y hoy nos toca hablar de insuficiencia intestinal y de falla intestinal. Primero que nada vamos a hablar la definición de la insuficiencia intestinal. En el 2004 se empezó a hablar de esta terminología de la insuficiencia intestinal. ¿Y qué es insuficiencia intestinal? Es la incapacidad que tiene el tracto gastrointestinal para poder mantener los requerimientos nutricionales calóricos, hídricos, de un individuo para mantener la salud. Y en los niños para poder mantener el crecimiento. Entonces, cuando empezamos con hablar de esta insuficiencia intestinal, nos damos cuenta que estos pacientes van a requerir un soporte nutricional enteral o parenteral para poder mantener este equilibrio y la salud. ¿Es lo mismo hablar de falla intestinal que de insuficiencia o deficiencia intestinal? No, no es lo mismo. La falla intestinal la definimos como la reducción que tiene el intestino de la función intestinal por debajo de lo mínimo para mantener la absorción de los macronutrientes. Y si estos pacientes van a requerir una suplementación intravenosa como la parenteral para mantener la salud. En cambio, la deficiencia intestinal o insuficiencia es la reducción de esta función, pero que no requiere por excelencia el soporte intravenoso para mantener la salud. Por ahí, entonces, lo que podemos decir, la falla intestinal sí requiere una nutrición parenteral, mientras que la insuficiencia intestinal puede requerir parenteral, soporte oral, ¿sí? O bien la vía oral y una parenteral complementaria. En el 2006 es el primer consenso de falla intestinal e insuficiencia. Acá se empieza a hablar de los distintos tipos de clasificaciones y una de las clasificaciones es la funcional. La clasificación funcional se divide en tres subgrupos. Los dos primeros, tipo 1 y tipo 2, son fallas intestinales agudas, mientras que el tipo 3 es una falla intestinal crónica. La tipo 1 es una condición bien aguda, que se va a autolimitar, que esa falla se puede verse reversible al corregir otras disfunciones orgánicas, ¿sí? Son pacientes que por ahí están hemodinámicamente inestables y van a requerir un soporte intravenoso, pero por menos de 30 días aproximadamente. ¿Cuál es la etiología más común de esta falla intestinal tipo 1? Es los ilios postoperatorios. Esa es la más común. En cambio, la tipo 2 puede ser la 1, generalmente son las fallas intestinales tipo 1, que van a perdurar por mayor tiempo, ¿sí? Puede ser más de 28 días hasta meses. Es una condición aguda pero prolongada. La etiología mayor son las complicaciones quirúrgicas en un 32%. También son distintos tipos de patologías intestinales como el Crohn, pueden ser isquemias intestinales o alguna enfermedad maligna. En cambio, la tipo 3 son los pacientes que ya están estables. Esta duración del soporte intravenoso va a ser mayor a meses o puede llegar hasta usualmente tener un soporte parenteral domiciliario. Son los que son las
que denominamos catástrofes intestinales, ¿sí? Son las complicaciones quirúrgicas o enfermedades inflamatorias, son las que el intestino remanente realmente es un caos de lo que queda en este paciente. Otra de las clasificaciones es la clasificación fisiopatológica. La clasificación fisiopatológica son buscar la causa del por qué el intestino no está funcionando. Y son 5 subgrupos. Tenemos el intestino corto, pueden ser fístulas, puede ser algún trastorno motor como dismotilidad intestinal, puede ser alguna obstrucción mecánica, o bien puede ser una enfermedad extensa de la mucosa, como la deficiencia vellositaria, o también puede producirse en alguna enfermedad celíaca refractaria, así que no responde a ningún tratamiento. Y otro tipo de clasificación, por ahí ya los empecé a volver loco, es la clasificación clínica. La clasificación clínica es saber cuánto está fallando ese intestino, cuán dependiente es de los fluidos endovenosos. Entonces, nos vamos a basar en los requerimientos, tanto de energía como de volumen. Y esta tiene 16 subtítulos. Por un lado vamos a ver la cantidad de kilocalorías que requiere el paciente y por otro el volumen que le vamos a tener que dar intravenoso. Por ejemplo, un paciente A2, ¿sí? Es un paciente que no requiere calorías, ¿sí? Que absorbe todo lo que son los macronutrientes, pero que requiere un aporte hídrico de entre 1000 y 2000 mililitros. Pero en cambio, un D3 es un paciente que requiere más de 20 kilocalorías por kilo y un volumen hídrico entre 2000 y 3000. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo escribimos el diagnóstico? Antes era un paciente de intestino corto, ese era el diagnóstico corto. Pero hoy tenemos que nomenclar todas las distintas tipos de clasificación, la clasificación funcional, fisiopatológica y clínica. Entonces puede ser un paciente con falla intestinal tipo 3, con una fisiopatología 1 de síndrome intestino corto, con una clínica 4. Parece que es un chino, pero los profesionales que están a diario con estos pacientes, uno le dice esto y ya sabe de qué le estamos hablando. La diversidad de los pacientes es amplísima, ¿sí? Es muy amplia los distintos tipos de insuficiencia o falla intestinal que podemos encontrarnos, pero las manifestaciones clínicas de todos van a ser iguales. Van a tener diarrea, van a tener mala absorción, esa diarrea y la mala absorción tanto de macro y de los fluidos va a contribuir que el paciente esté deshidratado, los electrolitos van a haber un desequilibrio y me va a llevar a que el paciente esté con una desnutrición. Pero entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál va a ser el tratamiento a seguir? Si todos son tan diversos, ¿cómo inicio un tratamiento? Bueno, acá no pretendo que lo lean todo, es un algoritmo de tomas de decisiones para el tratamiento de insuficiencia y rehabilitación intestinal, que está bien detallado. El que quiere después se lo puedo pasar el artículo donde lo explica bien detalladamente, pero vemos que es un manejo bastante diverso y hay muchas posibilidades. Pero es importante conocer la anatomía y la función del tracto gastrointestinal de estos pacientes. Porque si yo no sé cómo está conformado el intestino, todo lo que es el tracto gastrointestinal, no sé cuál va a ser la fisiopatología que voy a encontrarme en ese paciente. Por eso, primero que nada, tengo que saber bien anatomía y fisiología de un paciente sano, para después saber bien qué es lo que el intestino remanente que tiene para poder estimar las consecuencias fisiopatológicas que va a tener este paciente.
Acá vemos más detallado el flujograma que había mostrado antes y tenemos, el primero son todas las posibilidades anatómicas que podemos encontrarnos. Podemos encontrarnos pacientes con una yeyuno ilioanastomosis, con o sin hílodon, puede ser una yeyunostomía terminal, o bien puede tener el intestino pero que no esté que no cumpla la funcionalidad del mismo. Pero hay algo que en todas, como primer línea, eh, tienen todas, más allá de la anatomía remanente del paciente, que es el inicio, el primer escalón, el inicio de la parenteral. Todos estos pacientes vamos a iniciar con parenteral, porque más allá de que uno dice, van, pero tiene intestino, solamente le resecaron menos de 1 metro de yeyuno, yo no sé qué adaptación tiene ese intestino, todavía no está adaptado, entonces no sé qué porcentaje de absorción va a tener. Y si yo no voy a darle una infusión endovenosa, ese paciente se va a desnutrir. Y lo que no queremos de estos pacientes es que sigan con su desnutrición. Si tenemos que frenar la desnutrición y poder mantener ese equilibrio de macro y micronutrientes. En esta parte es la más diversa, que es donde nosotros vamos a poder ver cuántos fluidos le vamos a tener que dar, cuál va a ser el volumen, si hay que darle algún inhibidor de bombas de protones, algún inhibidor de secreciones ácidas, porque sabemos que estos pacientes son hipersecretores, eh, si va a necesitar algún antibiótico porque hay una translocación bacteriana, si hay que suplementarlo, qué tipo de grasas le voy a dar, cuál va a ser el aporte proteico, ¿sí? Ahí está todo bien detallado de acuerdo a el tipo de paciente y el intestino remanente que me queda. Si vamos a la clasificación anatómica del intestino remanente, tenemos 3 clasificaciones. Tenemos la tipo 1, que está en color rojo, que es esta, que son las yeyunostomías, son los pacientes que peor pronóstico va a tener, menos adaptabilidad ese intestino va a tener, van a tener muy mala absorción, va a tener déficit de vitaminas liposolubles y de vitamina B12, no va a tener una reabsorción de las sales biliares. Después tenemos el tipo 2, que está en color amarillo. Este paciente es el que se le resecó eh, la parte de ilio, y también puede haberle resecado parte de colon, ilio ni colon. Son pacientes que van a tener una presencia de diarrea, tanto esteatorrea o colerética importante, va a haber mala absorción, ¿sí? Pero tiene menos mala absorción y manejos de los débitos que la tipo 1, porque tiene parte de colon. Y después tenemos la tipo 3, que es la de color verde, que es la que se reseca yeyuno y es la que mejor adaptación tiene. Entonces, el manejo intestinal, el manejo inicial para estas fallas intestinales son una regla mnemotécnica de las 4R. Reanimación, restitución, reconstrucción y rehabilitación, ¿sí? Es importante la función intestinal, la reducción de la función intestinal por debajo de la absorción de los macronutrientes presenta, entonces yo sí o sí le tengo que dar nutrición parenteral como primera línea. Siempre, eso es algo que tiene que quedar claro después de la charla, que estos pacientes, el inicio tiene que ser con nutrición parenteral completa. Las consecuencias que nos vamos a presentar en los pacientes con anatomía 3 son esos pacientes que se les resecó el yeyuno y ocasionalmente parte del ilion. Las posibilidades de manifestaciones clínicas son la hipersecreción gástrica y la malnutrición. Lo que tiene, al resecar el yeyuno, el ilion tiene ese poder de adaptación rápido y poder reemplazarlo el yeyuno.
¿Cómo se adapta? Aumentando la altura de las vellosidades, la profundidad de las criptas y la capacidad de absorción de los nutrientes. Pero lo que pierde es la regulación endocrina. Pero esta regulación no tiene consecuencias mayores. El, la resección de yeyuno-ilio, ¿sí? Tiene una hipersecreción gástrica, lo que se ve es una disminución de las secreciones biliares y pancreáticas, y el compromiso es temporario. En la absorción de estos nutrientes va a ser temporario, porque lo va a poder adaptar, lo que nos queda de intestino remanente, la función del yeyuno. Si hablamos de adaptación intestinal, ¿sí? Como dijimos recién, es la compensación estructural y funcional del intestino remanente. Vamos a aumentar la capacidad absortiva de ese intestino, como el aumento a través de el aumento de las alturas de las vellosidades y las profundidades de las criptas, y el diámetro del intestino remanente. Pero esto lo hace por naturaleza el intestino remanente. Por un lado lo hace por naturaleza, pero por otro lado lo tenemos que forzar. ¿Y cómo lo vamos a forzar? Lo vamos a forzar a través de la hiperfagia, porque sabemos que la hiperfagia va a favorecer la adaptación del intestino. ¿Y cómo hago una hiperfagia? Es dándole una dieta libre. No vamos a hacer grandes restricciones a estos pacientes, siempre y cuando que la vía oral sea viable. Si no es viable y las complicaciones van a ser mayores, no tengo posibilidad de adaptación de ese intestino. Y cuando hablamos de una adaptación colónica, ¿cómo hago una adaptación? ¿Cómo abordamos esta adaptación? Y la vamos a abordar a través de la fibra soluble. Sabemos que la fibra soluble es fermentable por naturaleza y va a ser fermentada a través de las bacterias colónicas, produciendo ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son una microbiota, eh, y lo que vamos a buscar es que estos van a ser absorbidos en la mucosa del colon y van a ser utilizados como energía, ¿sí? Me van a aportar un aporte calórico que oscila entre 600 y 700 calorías al día. Y otra de las funciones que también tienen estos ácidos grasos es potenciar la absorción del agua y del sodio, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el colon también se adapte a estas funciones. Entonces, como repaso de la anatomía tipo 3, la yeyunilial, el impacto nutricional es casi nulo. El ilio y el colon se adaptan tan bien que van a absorber el líquido y el electrolito y va a compensar toda la absorción de los macro y micronutrientes. Por eso hablamos que es algo transitorio la mala absorción de estos pacientes. Ahora, si hablamos de una anatomía tipo 2, donde la recepción es del ilion y parte del colon, ahí ya se empieza a complicar y va a haber mayor manifestaciones. Va a haber presencia de diarreas, déficit de vitaminas liposolubles, el déficit de vitamina B12, la reabsorción eh, de las sales biliares. ¿Pero por qué? Porque al perder el ilion perdemos lo que es las células L, que son las que regulan, las células L son las que regulan la motilidad. Y también perdemos lo que es el freno ilial y la válvula iliocecal, porque si resecamos parte del colon, generalmente es el ascendente, y perdemos lo que es la válvula iliocecal. Y esto me puede llegar a producir una traslocación bacteriana, ¿sí? Que esas bacterias que son por ahí benéficas en lo que es el colon, al traspasarse para el intestino delgado, hace bastante desequilibrio. Y estamos hablando de un mayor compromiso de la absorción, ¿sí? En estos pacientes. Ahora, cuando hablamos de una resección de ilion menor a 1 metro, ¿sí? ¿Qué vamos a pasar? Las sales biliares que no son absorbidas
van a llegar al colon. Y esto me va a estimular secreción de agua y de electrolitos. Y esto es lo que me va a producir las diarreas coleríticas. El hígado trata de compensar la producción de sales que no son absorbidas. Pero ¿qué pasa cuando la resección es mayor a 1 metro? Acá el hígado no puede compensar la pérdida de las sales biliares. Entonces no alcanza una concentración micelar, ¿sí? Esa concentración es crítica. Esto me va a llevar a que haya mala absorción tanto de grasas como de vitaminas liposolubles, y esto es lo que me produce la esteatorrea. La esteatorrea sabemos que es las características que tiene la esteatorrea es de color bien amarillenta, porque no puede, tiene mala absorción de las grasas y bien, puede llegar hasta tener manchas bien oleosas en la materia fecal. El calcio además se une con los ácidos grasos, que los pierde por materia fecal, dejándome los oxalatos de la dieta en forma libre, y esto me produce litiasis renal, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer todas. Voy a ser como muy recurrente en esto de conocer el intestino remanente, porque nosotros tenemos que evitar todas estas cosas. Si hablamos de sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Hay dos causas. Una puede ser por dismotilidad y otra por la contaminación bacteriana retrógrada. Por esto que perdemos el freno ilial o la válvula ileocecal. Entonces lo que vamos a tener es desconjugación de las sales biliares por la mala absorción de las grasas. Y otro de los problemas que también tenemos es la deshidratación, que es producto de las diarreas. ¿Por qué? Porque el hilio es el que se encarga de absorber el 80% de los fluidos. Uno tiene como que el colon absorbe el agua, pero sí el ilion es el que absorbe el 80%. Entonces, al no tener ilion, tenemos mucha pérdida. Y estos pacientes son muy secretores, entonces le damos un vaso de agua y por ahí eliminan 3 litros de agua, ¿sí? Por las secreciones gastrointestinales. Cuando hablamos de la anatomía tipo 1, las consecuencias van a ser muy altas, va a tener una mala absorción severa, ¿sí? Son las yeyuno-ostomías terminales. Estos pacientes tienen eh, alto débito por las ostomías, muy mala absorción, eh, déficit de vitaminas, ¿sí? No reabsorben las sales biliares, tienen totalmente pérdida del freno iliar y colónico, si tienen un vaciamiento gástrico acelerado, tienen esa hipersecreción ácida, no tienen pierden todo lo que es la inhibición, ¿sí? Entonces el tránsito está bien acelerado y esto me va a producir muy mala absorción y mala digestión, y las pérdidas van a ser elevadas. Cuando hablamos del desequilibrio hidroelectrolítico, va a ser peor que en la tipo 2, porque en la tipo 2 teníamos parte del colon o todo el colon que se encarga de reabsorber agua en un porcentaje. Entonces, en estos pacientes vamos a tener depresión de sodio y de cloro, y si nosotros contribuimos a que tomen por ingesta oral, va a ser peor, ¿sí? Van a perder más agua y más sodio por la ostomía. Entonces, al principio de la charla hablamos de que teníamos que conocer bien la anatomía remanente y la funcionalidad de ese intestino, y por otro lado tenemos que conocer bien la adaptación intestinal de cada paciente, ¿sí? Estimar cuál va a ser la posibilidad de adaptación que tiene ese intestino remanente para poder terminar de definir el tratamiento que vamos a implementar. Tenemos distintos factores pronósticos para esta adaptación, para ver si la adaptación, si va a ser una infusión endovenosa permanente o transitoria. Sabemos que los factores son, el que mejor se va a adaptar va a ser una persona joven, que tenga una resección menor a 1 metro, y que la localización sea, por ejemplo, el yeyuno,
que conserve la válvula ileocecal y que presente el colon y que la mucosa de ese intestino remanente esté sana y que no tenga comorbilidad. Ese va a ser el paciente con mejor adaptación. Entonces, de acuerdo a los factores pronósticos de esta adaptación, vamos a pensar en que la nutrición parenteral va a ser permanente o transitoria. Los tratamientos, hay diversos tratamientos que me van a favorecer la adaptación o la rehabilitación. Tenemos médicos nutricionales y tratamientos quirúrgicos, pero no es que hago uno o hago el otro. Son pacientes que por ahí tienen una reconstrucción del tracto gastrointestinal, pero también le hicieron una elongación intestinal por una técnica de Bianchi o de Step, pero a la vez tiene la nutrición parenteral para cubrir todos los requerimientos con algo trófico de nutrición enteral para nutrir ese intestino remanente que tiene para poder llevarlo a la autonomía y a la vez le estamos dando fármacos para que ese tránsito se desacelere, que la producción ácida poderla inhibir. Le podemos dar antibióticos porque tiene una traslocación bacteriana y hay que contrarrestar esas bacterias en el intestino delgado. Y también tenemos la teduglutide, que es un análogo del GLP-2, pero que esta droga la vamos a utilizar como última instancia, ¿sí? Es previa al trasplante de intestino. Entonces, ¿cuál va a ser el camino a la autonomía de ese intestino? Va a ser la rehabilitación médica, la quirúrgica y la nutrición parenteral y el trasplante. ¿Cómo vamos a llevarlo? ¿Cuál va a ser el algoritmo para eso? Para que nuestro objetivo realmente sea la suspensión de la nutrición parenteral. Nosotros sabemos que lo que tenemos que priorizar en la rehabilitación es nutrición enteral o vía oral y cubrir todos los fluidos, que el paciente no se deshidrate y que no se desnutra, darle los fármacos que sean antisecretores, que disminuyan la motilidad, los antibióticos por las bacterias y tener un continuo monitoreo. Si todo esto que nosotros planteamos en el tratamiento de la rehabilitación es exitoso, bárbaro. El paciente lo podemos suspender de la parenteral, pero si no, y fracasamos, y no lo podemos destetar porque se deshidrata, porque empieza a perder peso o por distintos motivos, tenemos que pensar en una nutrición parenteral domiciliaria, ¿sí? Que va a ser la falla tipo 3, la que se va a ir a casa con la nutrición. Esto puede ser un éxito y se va a casa y puede estar muchísimos años con nutrición parenteral domiciliaria. O puede fracasar. Recién ahí cuando esto fracasa es donde pensamos en un trasplante. Hoy por hoy el trasplante es la última línea de tratamiento, ¿sí? Es lo último que vamos a buscar y vamos a tratar de lograrlo en muchos años, ¿sí? Tratar de que el paciente que llegue al trasplante como última instancia. Entonces el tratamiento nutricional es bien amplio y es interdisciplinario, donde nosotros vamos a tener un montón de aristas para poder trabajar. En la historia dietética, en los balances de los fluidos, en ese intestino remanente, en la anatomía y la fisiología de ese intestino, lo tenemos que conocer cuántos años tiene el paciente, cuál es el sexo, cómo son su antropometría, el peso, la capacidad funcional, poder evaluar todos los parámetros bioquímicos y electrolíticos y también la medicación. Todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando planteamos el tratamiento nutricional y lo que tenemos que monitorizar a diario de estos pacientes. Entonces, el rol de la nutricionista podemos hablar que tiene dos tipos de nutriciones. Una que hablamos de nutrición para sostener y una para rehabilitar, ¿sí? La de sostener es la parte de la nutrición que se va a encargar de adaptar y prehabilitar ese intestino. Y la de rehabilitar es el paciente ya operado. Lo que vamos a tratar de lograr en esta etapa es la autonomía de ese intestino, poder destetar al paciente de la nutrición parenteral. Entonces, cuando hablamos de nutrición parenteral, esto es para una charla entera, pero bueno, le voy a poner, quise nombrar algunos ítems
nada más lo que es la formulación. Tenemos que evitar sobre todo las complicaciones que traen para la nutrición parenteral. Son pacientes en los cuales van a tener nutrición parenteral por larga data. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que cuidar ese hígado, tenemos que controlar el páncreas, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos y no podemos darle demasiado aporte por demás, porque no lo va a tener un pequeño periodo, sino que lo va a tener mucho tiempo. Entonces, perdón, tenemos que controlar las glucemias, no vamos a aceptar glucemias eh, que sean de 180, las, vamos a controlar las dextrosas, ¿sí? ¿Qué tipo de hidratos de carbono le vamos a poner a esa dextrosa? ¿Cuál va a ser el tope de las dextrosas? Nosotros tenemos que saber que el tope de la dextrosa son de 5 a 7 gramos kilo día, 5, no más de 5 en un paciente crítico y 7 en un paciente crónico podemos aceptarlo, pero además no podemos darles más de 5 miligramos kilo minuto de infusión. Las proteínas van a variar de 0,8 a 1,4 gramos por kilo día en pacientes crónicos. En un crítico podemos estar hablando de un mayor aporte proteico. Y después vienen los lípidos. Los lípidos realmente tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Para evitar las trigliceridemias, para evitar la falla hepática, ¿sí? Que son comunes en estos pacientes. Entonces, el tope que vamos a tener en los lípidos va a ser de 1 gramo kilo día. Y además tenemos que tener también en cuenta todo lo que son las vitaminas y minerales y oligoelementos que a la parenteral le vamos a sumar, ¿sí? No son solamente macro, sino también tenemos todo este complejo y que en estos pacientes muchos de estos nutrientes van a estar aumentados. Y también tenemos que evaluar cuál va a ser el volumen adecuado para cada paciente. Tenemos que educar mucho a la familia y al paciente, ¿sí? Porque estos pacientes son los que se van a ir a domicilio con la parenteral y van a ser pacientes que se van a terminar conectando a diario y desconectándose a diario si es posible, limpiarse el catéter, cómo ver que ese catéter no esté, que esté en las condiciones óptimas, cómo limpiarlo, ¿sí? Entonces es muy importante la educación tanto del paciente como de la familia. Si hablamos de nutrición enteral es el componente esencial, pero la nutrición enteral vamos a pensarla como un nutriente en la luz del intestino, no como el alimento que va a pasar por la sonda, sino ese nutriente que va a estar en la luz intestinal que me va a favorecer la hiperplasia vellositaria y me va a aumentar y favorecer la secreción biliopancreáticas y de las hormonas gastrointestinales, ¿sí? Entonces lo tenemos que pensar como un nutriente en la luz del intestino, ¿sí? Nutrir ese intestino. No vamos a pensar al inicio la enteral como la nutrición para cubrir los macronutrientes, sino todo es esto, es lo trófico, ¿sí? Nutrir a ese enterocito, el epitelio, ¿sí? Directamente va a actuar en ese epitelio. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en esto? Cuando el objetivo sea rehabilitar el intestino. Si no, no pienso en la enteral. Yo tengo que saber a qué paciente voy a poder darle nutrición enteral. Y cuando los beneficios van a superar los riesgos, ¿sí? Uno en estos pacientes a veces que son crónicos con nutrición parenteral, a veces negocia eh, que coman vía oral, eh, pero por un placer, ¿sí? Y no porque estemos buscando la rehabilitación de ese intestino. La nutrición enteral, como siempre y como en todos los casos, vamos a iniciarla lo antes posible, siempre y cuando sea benéfico para el paciente, ¿sí? Para poder estimular la liberación de los mediadores humorales, la indicación de hipermenia, ¿sí? ¿Cuándo la vamos a indicar? Cuando las diarreas o los débitos
sean menor a 2 litros, cuando el paciente no se, que se encuentre estable con respecto al balance hídrico, ¿sí? Que la hidratación y los electrolitos estén estables, cuando los beneficios vayan a superar todos los riesgos. Y siempre vamos a iniciar con una sonda nasogástrica continua en difusiones muy bajas, pueden ser 11, 21, ¿sí? Vamos a empezar muy poquito, vamos a gotear muy lentamente y vamos a empezar con fórmulas poliméricas, con fórmulas estándar, hasta con fibra, ¿sí? No vamos a pensar en fórmulas oligoméricas. Eh, Vamos a pensar en la polimérica y hasta con la fibra, por todo lo que dijimos anteriormente, siempre y cuando sea posible en estos pacientes, que no haya una presencia de esteatorrea, ¿sí? Eh, y la elección de las fórmulas va a depender de esto, del tipo de diarrea que tenga, cuánto va a ser el débito, ¿sí? Y de la anatomía remanente que tiene el paciente. Como dije, hablamos anteriormente, la fibra soluble es fermentable, estos ácidos grasos lo que me favorecen es que sean absorbidos por la mucosa colónica, aportándome energía para el intestino delgado y me va a potenciar el agua y el sodio, ¿sí? Me va a beneficiar tanto a nivel de intestino delgado como de colon. Pero para iniciar la vía oral tenemos dos tipos de pacientes: paciente sin colon y paciente con colon, ¿sí? A veces estos pacientes son complejos en el adulto sobre todo, porque son muy reacios a la nutrición enteral. Entonces prefieren continuar con parenteral hasta poder iniciar la vía oral que hacer la transición tipo libro, que es parenteral, parenteral y enteral, parenteral, enteral y oral, ¿sí? Ellos por ahí se aguantan más, estar más tiempo con parenterales antes de que pasara a una enteral. Entonces, ¿cómo va a ser las características de la vía oral en estos pacientes? Si no, si son ostomías, que no es yeyunostomía, ileostomía, que no tiene colon, vamos a restringir todo lo que sean los azúcares simples. Son pacientes que pueden llegar a requerir sales de rehidratación o reposición endovenosa en muchos casos, y le vamos a dar fibra soluble también. En cambio, los pacientes que tienen colon, no hacemos la restricción de azúcares simple, pero sí vamos a limitarlo. Vamos a dar preferencia a otro tipo de azúcares complejos. Eh, no necesita, eh, Perdón, las grasas van a ser TCM y triglicéridos de cadena larga. En cambio, los que no tienen colon no le vamos a aportar TCM, ¿sí? Los fluidos van a ser isotónicos o hipotónicos, y lo que vamos a restringir o aumentar son los oxalatos y el calcio, ¿sí? Cuando hablamos de nutrición enteral o oral, ¿cuándo va a ser exclusiva esta vía y poder destetarlo de la parenteral? Tenemos que ser muy cautelosos porque estos pacientes, si utilizamos la fórmula de Hannis-Benedict, son fórmulas que subestiman, ¿sí? Es tan grande la malabsorción que hay estudios que demostraron que tienen 200 o 400% más de este gasto metabólico basal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando hablamos de hidratación oral, la hidratación oral es bastante compleja porque generalmente requieren sales de rehidratación oral y son pacientes que son reacios a esto, y uno es empático y los entiende porque las sales de rehidratación oral, sobre todo en los pacientes que tienen yeyunostomía o ileostomías terminales, son los que la van a requerir y son muy desagradables. Eh, Tienen que tener la hidratación tiene que tener una composición adecuada, así entre glucosa y el sodio, porque me tiene que favorecer el transporte glucosa-sodio, ¿sí? Y el consumo tiene que ser fraccionado y continuo.
No le vamos a darle al paciente que se tome 1 litro de sales de hidratación oral de golpe, ¿sí? O sea, tiene que ser fraccionado. Y lo que tenemos que evitar son todos los fluidos hipertónicos, los jugos o los hipotónicos como el agua, bebidas con cafeína o alcohol y las deportivas. ¿Y por qué las deportivas? Porque la relación glucosa y sodio no son las óptimas, ¿sí? Nosotros en las sales de rehidratación oral tenemos 13,5 entre 20 y 13,5 de glucosa, mientras que en una deportiva tenemos entre 58 y 60 gramos por litro. Y el sodio lo mismo, ¿sí? En las sales tenemos entre 90 y 75, según si son clásicas o son de osmolaridad reducida, y en las deportivas tenemos 20 miliosmoles por litro. Y esto se debe porque la función son distintas, ¿sí? Una es una bebida deportiva, es las pérdidas que va a tener un deportista no es las pérdidas que va a tener el paciente con una ostomía. Y algo que por ahí a las nutricionistas nos da miedo y no nos forman mucho para esto es la suplementación de vitaminas y minerales. Sí, tenemos que saber y tener en cuenta que estos pacientes tienen que ser suplementados, de acuerdo también a qué parte de intestino se reseca, ¿sí? Lo tenemos que suplementar a veces con zinc, con magnesio, con el calcio, las vitaminas liposolubles siempre tienen que estar suplementadas, la vitamina B12, ¿sí? Cuando hay grandes recepciones hay que darle intramuscular 1 vez por mes, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a ir chequeando con laboratorios dentro de lo posible. Entonces, ¿cómo va a ser el camino de la autonomía? ¿Cómo vamos a optimizar esa nutrición, la hidratación y la medicación? Entonces nosotros tenemos que pensar, tenemos al paciente enfrente, tenemos que hacer 2 preguntas. Por un lado, ¿la hidratación es adecuada? ¿Sí o no? ¿La nutrición es adecuada? ¿Sí o no? Si es adecuada, vamos a empezar a hacer el trabajo de hormiga. Vamos a reducir la nutrición parenteral. Podemos suspender la nutrición parenteral una noche y luego los días consecutivos, ¿no? Continúa y monitorizamos. Si esto volvemos a tener una hidratación adecuada y una nutrición adecuada, suspendemos 2 noches y así vamos viendo hasta poder destetarlo. Hay pacientes que logran estar 3 veces con nutrición parenteral, 3 días, y los del resto de los días no. O bien, y bueno, y si esto no es adecuado, o sea, volvemos otra vez a optimizar la nutrición, la hidratación y la medicación y volvemos otra vez a hacer. Esto es un círculo vicioso para poder llegar a la autonomía de ese intestino. Gracias. Ahí tienen mi mail por cualquier cosa, ¿sí? Y ahora escucho, espero que no se hayan dormido, porque es un tema complejo y largo. Traté de hacerlo lo más breve posible. Y bueno, si tienen preguntas, acá estoy. Muchísimas gracias, muy interesante todo. No sé si hay preguntas. Aprovechémosla, ya que la tenemos acá. Es un tema complejo, ¿no? Traté de poder resumirlo un poquitito, pero bueno, cada área es como un abismo, ¿no? En estos pacientes. No, pero es un tema súper interesante y que lo vemos mucho nosotros. Tal Es- cual. Muchos pacientes nuestros tienen este tipo de patología. Y antes la sobrevida no era tan alta, entonces por ahí no salían de los hospitales o de la Exacto. clínica. Hoy por hoy la sobrevida es mucho mayor. Yo te Pero quería, bueno, te quería hacer una pregunta. Vos hablaste de trasplantes intestinales. ¿Se hacen y dónde se hacen? Irene soy. sí, hola Irene. Mira, ¿Cómo te va? Te escucho muy bajo porque no sé qué le pasa a mi teléfono. Perdón. no, los trasplantes, sí se hacen trasplantes intestinales. Eh, por ahí algo que no dije, pero bueno, cuando uno trabaja en una institución y nos toca estos pacientes complejos, lo que deberíamos hacerlo es, cuando ya se va cronificando este paciente, sí que empezamos a tener una falla intestinal 3, tendríamos que derivarlo a los centros de referencia. ¿Cuáles son? Eh,
El que yo conozco que es una excelencia es el Favaloro, ¿sí? ¿Italiano también hace o no? Italiano, El Había sí. escuchado. italiano creo que también hace y hay otro más. Yo el Y que más Udaondo, conozco sí. no sabría Udaondo, decirte. sí, Udaondo también tiene Udaondo. un equipo. No sé si hacen trasplante en sí, pero sí tienen un equipo que llegan por lo menos hasta el momento antes. Creo que están haciendo trasplante también. Y por ejemplo, yo el que más relación tengo es con la Fundación Favaloro porque eh, empecé a estudiar un posgrado de insuficiencia intestinal, catástrofes intestinales ahí y conozco una de las nutricionistas que trabajaba en su momento. eh, y por ejemplo, Fundación Favaloro, los médicos son permeables, o sea, uno puede mandar un mail y hacer dudas, hacen ateneos interdisciplinarios con las instituciones, eh, favorecen mucho y ayudan, ¿sí? Ante estos pacientes. Eso es bueno siempre tenerlo como referencia. Lo que pasa que a la pregunta tuya, Irene, si se hacen Sí, trasplantes, no muchas tengo gracias. los datos. Estoy con muy bajo volumen en el celular y no alcanzo a escuchar y hay mucho ruido en mi casa, por eso cierro Está el bien. micrófono, perdónenme. No sé bien la estadística de los trasplantes en el país, o sea, esa te la debo, no tengo ese dato. Sé que lo que se busca es hacer un trasplante como última instancia, ¿sí? Porque no tienen mucha sobrevida los pacientes con No. trasplante. No tiene mucha sobrevida con el trasplante. Y se usaba, yo alguna vez había escuchado que se usaba cosas artificiales, como, no sé, como tripa de cerdo o unas cosas así, pero no sé, alguna vez lo escuché en alguna cosa y quería saber si eso era así el trasplante se hace de otra parte de quién es el donante de eso, El a eso. donante, lo que yo sé, no sé si Sí. hay de otros animales, no lo sé, pero que es de cadavérico, Sí, es Ah, humano. Sí, es de cadáver. ¿sí? De cadáver, humano, de humano. humano, sí, 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 sí. humano. Ok, ok, O sea, y mira vos. depende, o sea, y hay tres tipos de trasplante. Hay unos que hasta trasplantan todo lo que es la cavidad abdominal, sí, entera. Apa, mira vos, mira vos. Sí, la verdad que se lleva los recursos del hospital, los recursos de las obras sociales, no sé cómo es el tema de la sobrevida, son pacientes complejos, muy complejos. Por eso, o Pero sea, lo que sé, muy buena la sí, charla porque es verdad lo que vos decís, depende de la recesión, es lo que uno tiene que ir como devolviéndole a lo que va perdiendo, ¿no? De alguna por forma. eso es fundamental, primero que nada, conocer bien lo que es Sí, 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 sí. anatomía de un paciente sano, del ser Sí, humano, sí. la anatomía y la fisiología. Porque si no Exacto. tenemos esa base, no Sí, podemos sí, sí. entender cómo va a quedar ese tracto gastrointestinal. Sí, sí, sí. Sí. Sí, yo hace muchos años en una recesión intestinal, ¿sabés lo que usé? Usé Cilium y viste que el Cilium se usa para ir al baño, pero yo le daba y no le dejaba tomar agua atrás, lo usábamos para que absorbiera parte de las, digamos, de toda la parte intestinal para que absorbiera y volviera a tener como más volumen la materia La materia fecal fecal, Sí, Mm. sí, pero bueno, nunca lo es un usé. desafío, es un desafío, es un desafío. Estos pacientes sí son Fisiología desafíos. pura. Es fisiología Y, pura. y además Y sí, y buscar la empatía con el paciente, ¿no? Pues son pacientes también, que sí. eh, están conectados, o sea, mucho tiempo. Las sales de rehidratación son pacientes que son muy reacios, o sea, es muy fea las Mm, sales de rehidratación. Eh, las neutras, porque son neutras, y las de Abbott que vienen saborizadas están más pensadas en los niños y es demasiado sí, sabor dulce, entonces es complejo. Pero bueno, uno tiene que empezar a negociar con estos pacientes y es un tire y afloje. Bueno, tomate las sales, pero por ahí podés desconectarte y podés ir al teatro o podés, o sea, uno tiene que empezar a negociar con ellos. Y sí, cuando uno sí, negocia, pero no es fácil, no es fácil porque están cansados, no es fácil. no, para nada. Bueno, Lore,
clarísima tu exposición, la verdad que un placer y Muchas agradecerte una gracias, vez Andrés. más que hayas estado con nosotros para hablarnos de otro tema. ¿Mm? Dale, encantada. Bueno, Ahí tienen no, mi mail, cualquier cosa me escriben, no hay problema.